Muchas gracias a Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Seguimos en el panel. Quiero además compartir, hay 250 personas siguiendo esta charla a través del canal de YouTube y enviando mensajes de adhesión a lo que acá se está comentando, debatiendo y proponiendo. Así que les agradecemos esa participación a todas y a todos. Le damos entonces la palabra ahora a la interventora del INADI, a la doctora Victoria Donda. Victoria. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. La verdad que está muy bueno estar con compañeros y compañeras como los que tengo hoy el placer de acompañar en esta charla y estar al lado de ellos y ellas. Hablar de territorios y gestión pública y ser titular del INADI me hizo como pensar acerca de cuáles son los desafíos que tenemos hoy desde el lugar que me toca ocupar para poder desde la gestión mostrar qué tipo de sociedad queremos tener, ¿no? Entonces empecé a pensar cuáles eran mis compañeros y compañeras de panel. Por un lado está Andrés, Juan, Gabriel, que son Fernanda, que son militantes. Todos venimos de la militancia social y popular, que hoy les toca estar arremangados en el territorio y en la primera línea de batalla, en una batalla en la que creo que cuando asumimos allá después en diciembre, después de esa fiesta, después de festejar, nunca pensamos que iban a pasar unos meses para que el sistema financiero se revele como uno de los peores enemigos contra la humanidad, definitivamente. Digo, si a alguno le queda alguna duda, nos tenía que traer una pandemia como esta, porque en realidad creo que todos sabemos que esto no fue un murciélago, no es solo un virus, tiene que ver con una forma de producción y de apropiación de los bienes y de los recursos. Entonces, pensaba que mi aporte tenía que estar más encarado a qué tipo de Estado me interesa por lo menos aportar a construir, ¿no? Un Estado que apunte a que la sociedad pueda vivir con justicia social en los términos de un equitativo reparto de los bienes sociales. Y en ese sentido no tenemos más que, me parece que uno de los desafíos que tenemos, por lo menos para mí, es analizar qué sociedad tenemos. Tenemos una sociedad construida en distintos sistemas de desigualdad. Uno de los sistemas de desigualdad, de los cuales habló recién el Cuervo, Andrés, es sin dudas el capitalismo. El capitalismo es un sistema de desigualdad. Hay otros sistemas de desigualdad que nosotras lo conocemos, que es el patriarcado. Y el tercer sistema de desigualdad, menos conocido y mucho menos analizado en Argentina, tiene que ver con el racismo. ¿Y por qué hablo de sistema de desigualdad? Porque el territorio se divide en esos sistemas y en esas intersecciones. Sin lugar a dudas, acabamos de escuchar a Florencia, cuando hablamos de las provincias de nuestro país, enseguida, y hablamos de territorio, no podemos dejar de ver que también el territorio y el lugar donde naces de esta Argentina te marcan las desigualdades que tenés, pero la raza y el género también. Y hablo de raza, y sé que es un término polémico, porque no mencionarla implica también, y en alguna medida, negar que el racismo existe. Y que el racismo es estructural en nuestro país y es parte de estos sistemas de desigualdad que tenemos que desandar. Cuando hablamos de racismo, hablamos de los excluidos que además dentro de los movimientos de liberación popular, como el peronismo y como otros movimientos que hubo en este país y que hay en este país, conocemos muy bien, a los que nos llaman los negros que estamos excluidos de los recursos y de los bienes sociales que son apropiados por una minoría. ¿Y cuál es la minoría que se apropia de esos recursos sociales? Cuando hablamos de capitalismo y que se apropia de los recursos son los que tienen dinero.
Cuando hablamos de racismo, son los blancos. Cuando hablamos de patriarcado, son los hombres. En esos hombres con miradas binarias, heterosexuales, con dinero y blancos, es donde encontramos a quienes dominan y no contra quienes, digamos, qué es lo que tenemos que empezar a repartir, ¿no? Esos bienes que fueron apropiados históricamente y bienes que fueron acumulados siempre en las mismas manos y en las mismas familias. Por eso me interesaba mucho el título del panel. Territorio y gestión pública es cómo hacemos desde la gestión pública para que los territorios, los distintos territorios, dejen de ser desiguales. Frank Fanon, que es un gran luchador intelectual contra la esclavitud, hacía referencia a un mundo cortado en dos. Un mundo cortado en dos entre colonizados y colonizadores. Podemos hablar también de ese mismo país que a veces está cortado en dos, entre los que estamos más cerca de esos recursos apropiados históricamente de manos, siempre en las mismas manos de las mismas familias. Podemos hablar de un mundo cortado en dos cuando hablamos de las mujeres y las diversidades excluidas del manejo o del sistema de poder, ¿no? Y de la lucha que tenemos desde el feminismo para poder acceder a esos espacios de poder y lograr de esa forma repartir los bienes sociales de forma más justa, ¿no? Hablar de territorios es también, me implica por lo menos para mí un desafío, porque sí, es hablar de tierras, como decía Juan, es hablar de espacios físicos, pero también es hablar de cuerpos. Es hablar de cuerpos que fueron apropiados, y me parecía que esa era la mirada que yo podía aportar a este panel. Hablar de territorios es hablar del cuerpo como territorio de batalla y de apropiación. Los primeros cuerpos que fueron colonizados en nuestro país son los de los pueblos originarios. Y es ahí donde encontramos la respuesta de por qué las comunidades originarias en nuestro país han sido excluidas históricamente de poder gozar de esos bienes sociales. ¿Cuáles son los desafíos, algunos de los desafíos que tenemos? Y que nos muestran muy claramente a aquellos que no participan de este sistema de ideas. La otra pandemia que tuvimos en nuestro país, que es el macrismo. Digo, sin duda el macrismo fue una pandemia, y parte de eso lo vemos en cosas que son muy concretas. Cuando entramos al INADI vemos que lo primero una de las cosas que desarmó el macrismo dentro del Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia, son las delegaciones en cada una de las provincias. ¿Y por qué hizo esto? Para afianzar esa diferencia entre nuestras provincias, entre nuestras comunidades originarias, y entre aquellos pueblos que suelen llamarse como pueblos minoritarios, porque cuando pensamos en discriminación y racismo pensamos en minorías, y pensamos en minorías porque no estamos acostumbrados y acostumbradas a pensar en el racismo y el patriarcado como dos sistemas de dominación estructurales e institucionales que tenemos arraigados muy fuerte en nuestra sociedad. Pensamos en minorías porque pensamos en el racismo en clave más estadounidense que en clave más argentina. El racismo es aquellas señoras parte de la oligarquía que se asustaban a ver el aluvión que cruzó y que hizo posible un 17 de octubre cuando fue el peronismo. El racismo es aquel comportamiento que acusa de negros a los que venían del interior a trabajar en la industria argentina. Racismo es la conducta de los rugbyers que matan a un joven argentino al grito de negro de mierda en una playa de un balneario argentino. Eso también es racismo. Cuando hablamos de los negros, cuando hablamos de los excluidos, cuando hablamos de las negras, hablamos de esos sistemas de dominación y de esos cuerpos que están dominados. Y eso también es territorio. Los cuerpos dominados por este sistema que tenemos que desarmar y que la gestión pública tiene que servir para que lo podamos desarmar, son también parte del territorio.
¿De qué territorio? De ese territorio que pelean por apropiarse permanentemente. Si no participaba en este panel diciendo que las mujeres somos territorio de disputa, la verdad es que no me iba a sentir yo. Creo que yo tenía que participar acá para poder decir esto. Cuando hablamos de territorio, no solo hablamos de tierra, hablamos de cuerpos. ¿De qué cuerpos? De los cuerpos que tienen que hoy subirse a una bicicleta y pedalear sin ningún derecho laboral para poder ganar 2 monedas, para poder hacer algo en su vida porque están excluidos de un sistema laboral que los proteja. Hablamos de cuerpos de mujeres que no podemos decidir cuándo queremos ser madres, porque yo confío que este año vamos a sacar la ley del aborto legal, seguro y gratuito, pero todavía no la tenemos, y estamos hablando de eso, de esos territorios de disputa. El territorio de disputa más importante que tenemos en nuestro país y que tenemos que terminar de ganar es romper las cadenas de dominación sobre aquellos pueblos colonizados y sobre las mujeres, porque no podemos decir que queremos un país donde no haya diferencias entre ricos y pobres y todos podamos acceder a esos bienes sociales que queremos para tener una vida digna. No podemos decir eso sin decir también que queremos un país donde no haya diferencias entre entre los negros y los blancos, entre las mujeres y los hombres, entre quienes tienen una mirada y un comportamiento binario y quienes no lo tienen. Por eso me parecía que esta mirada sobre el territorio y cuáles son los territorios de disputa podía aportar. Gracias. Gracias, Vic.